Hola, bienvenidos a la sesión El que tranza no avanza. En esta sesión tocaremos el tema sobre la corrupción y veremos tres elementos importantes: la definición, los tipos de corrupción y cuánto nos cuesta a los mexicanos vivir en un país corrupto. Por corrupción entendemos el abuso de lo público para obtener beneficios privados. Cuando pensamos en corrupción, frecuentemente pensamos en el servidor público. Lo cierto es que estamos involucrados todos los ciudadanos de este país en el fenómeno de la corrupción. Una persona buscando un beneficio individual arrebata, toma, se aprovecha de algo que nos corresponde a todos y que conocemos como bien público o bien común. Cuando llevamos a cabo estas acciones en un país de manera generalizada, algo va trastocando el tejido social. Se van rompiendo las vinculaciones que tenemos unos con otros, porque se va perdiendo la confianza. Y es que no sé si el servidor público, si el vecino, si el familiar está buscando beneficiarse solo a él y con ello me va a afectar a mí. Tres elementos son importantes en la definición de corrupción. La corrupción la podemos promover todos. En los diferentes ambientes donde nos desarrollamos, por medio del ejemplo, podemos prolongar el fenómeno de la corrupción cuando lo normalizamos o cuando entendemos la trampa como algo bien visto, como algo que nos puede solucionar un problema inmediato. El segundo elemento es la corrupción involucra a todos. Si bien es cierto que en el fenómeno de la corrupción hay un servidor público que busca la corrupción de manera intencionada o que omite alguna función y por ello se lleva a cabo esta corrupción, lo cierto es que cualquier persona puede estar involucrada en el fenómeno de la corrupción, desde ciudadanos, empresarios, en los diferentes ambientes donde nos desarrollamos, ya sea por pagar, ya sea por permitir que me sobornen o por ver el fenómeno y no decir nada, y no denunciarlo, y perpetuarlo por generaciones y generaciones. Y el tercer elemento, la corrupción nos cuesta a todos. Tenemos que entender que aunque parece que la corrupción son pequeños actos de transacciones individuales, tarde que temprano todos los ciudadanos de este país pagamos el precio de vivir en un país que ha normalizado la corrupción. Vivimos en un país donde a todos nos sobrecuestan las cosas, sobre todo los servicios. Y entonces hemos mantenido esta dinámica entre la no confianza del ciudadano y la autoridad y la hemos perpetuado, logrando con ello que sistemas públicos se desquebrajen, como el sistema de procuración de justicia. Según el Barómetro Global de la Corrupción del 2019, hecho por Transparencia Internacional, ellos estudiaron que el 90% de la población en México piensa que la corrupción es un gran problema. No están de acuerdo con ello en lo público. Y el 70% de la población mexicana piensa que puede hacer la diferencia. Y aquí es donde encontramos un camino de esperanza. Realmente todos podemos hacer la diferencia con el tema de la corrupción. ¿Cómo? Enfrentándome al servidor público, enfrentándolo públicamente. Probablemente no cuentes con la seguridad y las estrategias para hacerlo de manera grande o de manera pública. Pero sí es importante que reflexiones que en tu casa puedes empezar a formar esos ciudadanos que vivan en honestidad y con integridad y que no toleren ningún acto de corrupción por pequeño que sea, que no vean en la trampa una opción para acercarse a algo de manera más rápida, que entiendan que hacer lo correcto es lo mejor para todos. Encontramos muchos ejemplos de diferentes tipos de corrupción, como el tráfico de influencias, el soborno, el nepotismo, el peculado, la coalición de servidores públicos, la colusión. Y es que el fenómeno de la corrupción involucra muchos elementos. Es un fenómeno de estudio complejo que no se ha desarrollado de la noche a la mañana, que lleva muchos años transformando los hábitos y costumbres de los mexicanos y de muchos integrantes de las sociedades donde vivimos. Encontramos también otra manera de dividir y clasificar a la corrupción. Primero, la gran corrupción. Es esa corrupción política, la que sale en las noticias, la que nos escandaliza a todos, la que ha generado una escisión en las relaciones entre autoridades y ciudadanos. Y el otro tipo de corrupción es la pequeña corrupción.
la corrupción administrativa, la que se lleva a cabo en las ventanillas, con el servidor público, la que sabemos que está, pero no decimos nada porque me conviene que el trámite se haga de manera más rápida. ¿Cuánto nos cuesta la corrupción? Según la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental, el ENSIG, en 2019, se encontraron 15.732 víctimas de la corrupción por cada 100,000 habitantes. 15.732 personas por cada 100,000 habitantes tuvo que pagar por un servicio gratuito o tuvo que pagar para no pagar una multa, para librarse de una sanción. En total se pagaron unos 12.770 millones de pesos. Entonces descubrimos que la corrupción es un impuesto más que los ciudadanos permitimos y toleramos. Según el Papa Francisco, en un discurso dado el 9 de diciembre del 2019, el Día Internacional contra la Corrupción, definía a la corrupción como ese fenómeno que degrada la dignidad de las personas y destruye los ideales buenos y hermosos, como cuando se corrompe una fruta, se echa a perder, ya no se ve bien. La sociedad, dice él, está llamada a comprometerse concretamente para combatir el cáncer de la corrupción, que con la ilusión de ganancias rápidas y fáciles, en realidad nos empobrece a todos. Todos estamos llamados a ser agentes de transformación, a liberar el cáncer de la corrupción de nuestro país, desde los espacios más cercanos a mí, a alzar la voz y no permitir que las personas que cometan actos de corrupción se salgan con la suya, a buscar las maneras de denunciar, a constantemente estar exigiéndole cuentas a los servidores públicos y que se transparenten todas las transacciones de la administración pública. Es nuestra responsabilidad ser agentes transformadores de la realidad en esta, nuestra casita. Muchas gracias.